En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Sacrifiqué la relación con mi familia por estudiar. Hoy revelé cómo mintieron sobre haber pagado mi educación. Mi infancia estuvo marcada por una pobreza severa. Mis padres tenían empleos que apenas nos permitían sobrevivir día a día. El dinero era tan escaso que ahorrar era simplemente imposible. Después de pagar por comida y techo, cuando podíamos, no quedaba absolutamente nada. Recuerdo claramente las noches en que me iba a dormir con el estómago vacío, sabiendo que no tenía sentido quejarme con mis padres porque eso no cambiaría nuestra situación. Era nuestra realidad y se esperaba que la aceptara sin hacer preguntas. Las cosas se complicaron aún más con la llegada de mi hermana pequeña. Una boca más que alimentar hizo que nuestra situación se volviera más precaria. Los desalojos se volvieron una parte común de nuestra vida, el propietario tocando a la puerta una y otra vez por el alquiler atrasado hasta que no nos quedaba más remedio que marcharnos. En esos momentos, el viejo automóvil de mi padre, un regalo heredado de su abuela, se convertía en nuestro refugio temporal. No era mucho, pero al menos nos protegía durante las noches frías cuando no teníamos otro lugar donde dormir. Aunque era difícil imaginar una vida diferente creciendo en estas circunstancias, yo estaba decidido a superarme. Me enfoqué intensamente en mis estudios, convencido de que la educación era mi boleto hacia una vida mejor. Sin embargo, mis padres nunca mostraron interés en mis logros académicos. Para ellos, las buenas calificaciones no significaban nada, ya que esperaban que terminara trabajando como mesero o cajero de supermercado, igual que ellos. Sus únicas expectativas eran que me mantuviera alejado de problemas y me encargara de cuidar a mi hermana menor. Y cuando digo cuidar, me refiero a que prácticamente me hicieron responsable de su crianza. Era yo quien la despertaba cada mañana y la preparaba para la escuela. Me tocaba ayudarla con sus tareas, incluso cuando tenía mis propios trabajos escolares pendientes. Me aseguraba de que tuviera todo lo necesario y cuando se lastimaba, era a mí a quien buscaba, no a nuestros padres. Ellos siempre estaban ocupados trabajando, luchando por llegar a fin de mes, y raramente pasaban tiempo en casa. Desde muy pequeño entendí que cuidar de mi hermana era mi responsabilidad, aunque yo mismo fuera solo un niño. Como era de esperarse, desarrollamos un vínculo muy cercano. Ella me admiraba y yo hacía todo lo posible por cuidarla. Sin embargo, éramos muy diferentes en cuanto a los estudios. Mientras yo me esforzaba por mantener excelentes calificaciones, a ella no le interesaba mucho la escuela. Pasaba horas intentando ayudarla con sus tareas, pero le costaba mantener la concentración y prestar atención. A nuestros padres les daba igual su desempeño académico, igual que con el mío, lo que la llevó a ver la escuela como algo sin importancia. En mi último año de secundaria, comencé a pensar seriamente en mi futuro. Después de años de esfuerzo y con el sueño de una vida mejor, quería asistir a una buena universidad. Fue mi profesor de ciencias, quien había notado mi dedicación y excelentes calificaciones, quien sugirió que considerara estudiar en el extranjero. Al principio, la idea parecía inalcanzable. No tenía dinero, apoyo, ni idea de cómo lograrlo. Pero sus palabras de aliento me dieron esperanza. Me aseguró que tenía el potencial para hacer algo extraordinario con mi vida, y que estudiar en el extranjero me abriría mejores oportunidades. Incluso se ofreció a ayudarme con el proceso de solicitud de becas internacionales. Mi profesor conocía bien las dificultades de mi vida familiar, la lucha constante de mis padres, y el peso de las responsabilidades que cargaba sobre mis hombros. Por eso me animaba con más fuerza a considerar irme. Me explicó que quedarme con mi familia podría mantenerme atrapado en el mismo ciclo de pobreza. Él quería que me esforzara por encontrar mi propio camino y construir un futuro donde pudiera ser económicamente independiente y libre. Decidí arriesgarme y solicité admisión en varias universidades extranjeras. Nunca imaginé que me aceptarían, mucho menos con una beca, pero de alguna manera mis oraciones fueron escuchadas. Todavía recuerdo la mezcla de sorpresa e incredulidad que sentí al recibir mi carta de aceptación. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, donde finalmente vi que todo mi esfuerzo había valido la pena de una manera que jamás creí posible. Mientras mi profesor estaba encantado con la noticia, mis padres reaccionaron de manera completamente opuesta. Se mostraron molestos e incluso enojados ante la idea de que los dejara. Mi madre expresaba miedo por mí, diciendo que no sobreviviría solo porque nunca había estado lejos de ellos. Lo irónico era que siempre había estado por mi cuenta toda mi vida, cuidándome sin su ayuda desde que tenía memoria. Yo era quien mantenía las cosas funcionando, no ellos. Mi padre intentó convencerme usando otro enfoque. Me explicó que siempre había esperado que asistiera a una universidad local y encontrara un trabajo de medio tiempo cerca para ayudar con los gastos del hogar. Para él, mi partida significaba abandonar mis responsabilidades familiares. Insistía en que, como el hombre de la casa, debía priorizar las necesidades de la familia. La reacción de mi hermana fue la que más me afectó. Me suplicó que no la abandonara, diciendo que se sentiría completamente sola con nuestros padres si me iba. Me recordó que ellos ni siquiera se preocupaban por ella realmente. Tenía razón,
incluso más que yo. Nadie en la familia realmente se preocupaba por su bienestar. Yo siempre había sido su única figura de apoyo, y ella lo sabía perfectamente. A pesar de las súplicas de mi familia para que me quedara, en el fondo sabía que esta era mi única oportunidad de cambiar mi vida. Puede sonar egoísta, pero comprendí que si dejaba pasar esta oportunidad, podría no presentarse otra igual. No quería terminar como mis padres, atrapado en un ciclo interminable de luchas, pobreza y preocupaciones constantes. Así que, a pesar de su oposición, tomé la difícil decisión de aceptar la oferta universitaria y mudarme lejos de casa. Cuando les comuniqué mi decisión final a mis padres, su furia fue evidente. Interpretaron mi elección como una traición y amenazaron con cortar toda relación conmigo si me iba. Mi padre llegó al extremo de decir que ya no me consideraría su hijo, y que si algo malo me pasaba en el extranjero, incluso si terminaba en prisión o muerto, no le importaría. Sus palabras me hirieron profundamente, pero no permití que me desanimaran. Como si el enojo de mis padres no fuera suficiente, mi hermana menor reaccionó con igual intensidad cuando confirmé mi partida. Me gritó durante lo que pareció una eternidad, llamándome egoísta y acusándome de abandonarla cuando más me necesitaba. No podía entender por qué elegiría irme cuando ella sentía que aún dependía de mí. Intenté explicarle que esta decisión no era sobre ella, que necesitaba hacer esto por mi propio bien. Le prometí que siempre estaría presente para ella sin importar la distancia, pero se negó a escuchar y amenazó con apoyar la decisión de mis padres de cortar lazos conmigo. Ver su dolor me afectaba profundamente. Saber que mi decisión le causaba tanto sufrimiento era difícil, pero al final, comprendí que debía mantenerme firme en mi decisión, incluso si significaba distanciarme de las personas que amaba. Cuanto más se negaban a entenderme, más fortalecía mi determinación. Su rechazo solo alimentaba mi resolución de seguir adelante. En el fondo, sabía que esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo, por mi propio crecimiento y felicidad, sin importar cuán doloroso fuera, o cuántos sacrificios requiriera. No podía permitir que su enojo determinara mi camino. Necesitaba ser fiel a mí mismo sin importar el costo. La única persona que se mantuvo a mi lado fue mi profesor de ciencias, la única que realmente creyó en mi potencial cuando nadie más lo hizo. No solo me ofreció palabras de aliento, fue más allá y, sabiendo que mi familia no me apoyaría, me prestó dinero para cubrir mis gastos iniciales en la universidad. Me sentía incómodo aceptando el préstamo, pero nunca olvidaré sus palabras. Un día, cuando hayas alcanzado el éxito y tengas un buen trabajo, podrás devolverme el dinero. Hasta entonces, no te preocupes por eso. Su generosidad me conmovió profundamente y me dio la fortaleza para seguir adelante. Así que me fui. Me mudé al extranjero, me dediqué a mis estudios, y logré completar mi carrera universitaria. Este año me gradué y conseguí un trabajo increíble, algo que jamás imaginé posible durante mi infancia. A veces me parece irreal pensar en todo lo que he logrado. Ahora que finalmente estoy en posición de devolver el préstamo que mi profesor me dio, quiero verlo nuevamente. Más que nada, deseo agradecerle por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Sin su apoyo, no sé dónde estaría hoy. También quería aprovechar esta visita como una oportunidad para reconectarme con algunos familiares. Durante mis 4 años en el extranjero, ni mis padres ni mi hermana me contactaron ni una sola vez. Todavía me cuesta entender por qué se enojaron tanto conmigo por elegir lo que era mejor para mi futuro. Tal vez interpretaron mi decisión como un rechazo hacia ellos, o se sintieron abandonados. Cualquiera que fuera la razón, su silencio me dolía. Pero intenté dejar esos sentimientos a un lado. Reservé mis vuelos y regresé a mi ciudad natal. La primera persona que visité fue mi profesor de ciencias. Él había hecho tanto por mí, y estaba ansioso por contarle sobre todos mis logros. Se mostró genuinamente feliz de verme y se alegró sinceramente por la vida que había construido. Fue increíble poder compartir mi éxito con la única persona que creyó en mí desde el principio. Como mi ciudad natal es pequeña, las noticias sobre mi regreso y mi éxito profesional se esparcieron rápidamente. Algunos familiares se pusieron en contacto, y me alegró poder reunirme con ellos. Se mostraron amables y acogedores, y se sintió bien ver rostros familiares nuevamente. También visité a mis abuelos maternos. Habían pasado años desde la última vez que estuve en su casa, y extrañaba la cocina de mi abuela. Tan solo entrar a su hogar despertó muchos recuerdos entrañables. Mis abuelos organizaron una reunión familiar para la ocasión, esperando que fuera la oportunidad perfecta para reconectarme con el resto de la familia. Invitaron a mis padres, mi hermana y algunos primos. Mis abuelos creían que este sería el momento ideal para dejar el pasado atrás y reunirnos nuevamente como familia. Sabía que tenían las mejores intenciones y parte de mí esperaba que tuvieran razón. Sin embargo, cuando llegó el día, mis padres y mi hermana no se presentaron a la reunión. Era evidente que no querían verme. Intenté no dejar que me afectara, pero su ausencia me dolió.
Aunque disfruté la compañía de mis abuelos y primos, había un vacío innegable al saber que las personas que más deseaba ver no estaban presentes. Durante esta reunión, uno de mis primos compartió algo que me dejó sin palabras. Al parecer, después de que se corriera la voz sobre mi regreso a la ciudad, muchos vecinos y familiares comenzaron a cuestionar a mis padres sobre por qué no hacían el esfuerzo de reunirse conmigo. Mi primo me contó que, en lugar de decir la verdad o dar una respuesta simple, mis padres habían comenzado a difundir una historia completamente falsa sobre mí. Según su versión, yo era un ingrato. Estaban diciendo a todos que habían sacrificado todo por mí, que habían invertido cada centavo de sus ahorros de toda la vida para enviarme a estudiar al extranjero a la universidad de mis sueños. Y ahora que había regresado, afirmaban que me negaba a compensarlos por todos los sacrificios que habían hecho, y que por eso no querían verme. Me impactó escuchar que estaban difundiendo una narrativa tan sesgada y falsa sobre mí. Como si esto no fuera suficientemente grave, mis padres habían llegado al extremo de afirmar que mi hermana tuvo que renunciar a sus propios sueños, porque no les quedó dinero después de haber gastado todo en mí. No podía creerlo. Al principio me quedé sin palabras, pero luego comencé a reír por lo absurdo de la situación. ¿Ellos se sacrificaron por mí? ¿Gastaron todos sus ahorros para enviarme al extranjero? Ojalá esa fuera la verdad. Ojalá realmente me hubieran dado algo de apoyo económico, pero no fue así. Por eso tuve que recurrir a mi profesor por ayuda. La realidad es que luché en cada paso del camino una vez que estuve en el extranjero. Mis padres no solo se negaron a ayudarme económicamente, me cortaron por completo. No me llamaron, no preguntaron por mí, ni me ofrecieron una sola palabra de aliento mientras intentaba sobrevivir por mi cuenta en un país extranjero. No tenía a nadie en quien apoyarme. Estaba asustado, solo y batallando para salir adelante durante toda la universidad. Afortunadamente, conseguí un excelente trabajo al final que compensó todo el esfuerzo. Ahora que he regresado, y he construido una vida exitosa, mis padres no quieren que la gente conozca la verdad. No quieren que nadie sepa cómo me abandonaron todos esos años atrás cuando más los necesitaba. En cambio, están intentando crear esta historia para presentarse como víctimas y a mí como el villano. Supongo que les resulta más fácil pintarme como un ingrato que admitir que cortaron lazos conmigo, porque elegí perseguir mis sueños en lugar de quedarme en casa y sacrificarme por ellos. Así que decidí ser sincero con mis primos. Les conté todo, la verdad completa. Hasta ese momento, siempre me había mantenido al margen de los chismes familiares. Algunas personas cercanas sabían que mis padres dejaron de hablarme después de que me fui al extranjero, pero no todos conocían la historia completa. Les expliqué cómo mis padres hicieron poco o nada para ayudarme cuando más los necesitaba. Compartí cómo entré a la universidad de mis sueños únicamente por mis propios méritos, sin recibir un solo centavo de ellos. Les aclaré que mi hermana no tuvo que renunciar a sus sueños por mi culpa, y que no hubo ahorros de toda una vida sacrificados por mi educación porque simplemente nunca existieron esos ahorros. Cada paso que di fue gracias a mi propio esfuerzo y al apoyo de personas como mi profesor, no de mis padres. Mi prima se enfureció comprensiblemente al conocer la verdad, y después de eso, supe que la noticia se esparciría rápidamente dentro de nuestra familia sobre lo que mis padres me habían hecho. Así es como funcionan las cosas en los pueblos pequeños. Sé que cuando mis padres se enteren de que he estado contando la verdad a la gente, van a estar furiosos. Difundieron esta falsa historia para proteger su imagen, y ahora todo se va a derrumbar. Parte de mí se pregunta si debería haber simplemente ignorado lo que estaban diciendo. Tal vez habría sido más fácil dejarlo pasar y evitar el drama, pero honestamente, me enfurece mucho. Escucharlos distorsionar la historia para hacerse ver como héroes, mientras me pintan como un ingrato es demasiado para soportar. Después de todo lo que pasé, no puedo simplemente quedarme sentado y dejar que reescriban la historia. Sé que habrá consecuencias por esto, así que ¿Aita por aclarar su mentira? Actualización 1. Honestamente, no entiendo a qué se refieren mis padres cuando dicen que mi hermana tuvo que abandonar sus sueños por mi culpa. Ella nunca mostró interés por los estudios, ni quiso ir a la universidad, incluso cuando yo todavía vivía en casa. Así era ella, y no hay nada malo en eso, pero hace que sus excusas sean aún más confusas. Incluso si de repente hubiera decidido que quería ir a la universidad después de que me fui, no comprendo por qué mis padres no pudieron ayudarla, a menos que simplemente decidieran no hacerlo. Yo no les estaba quitando dinero, nunca tuve su apoyo económico para empezar. Si hubieran querido ayudarla, podrían haberlo hecho. Es evidente que esto no tiene nada que ver conmigo, y todo que ver con su incapacidad para aceptar sus propias decisiones. Ahora que la gente les está preguntando por qué no se reúnen conmigo, han encontrado el chivo expiatorio perfecto, yo. Les resulta fácil culparme de por qué supuestamente no pueden mantener a mi hermana. Desvía la atención de ellos y sus decisiones, mientras me hace quedar mal a mí. Es obvio que mis padres están manipulando la situación. No quieren admitir la verdad sobre cómo me abandonaron hace años, ni cómo han manejado sus responsabilidades.
Es frustrante y doloroso. Pero a estas alturas, tristemente no me sorprende. Actualización 2. Como mis padres no tienen forma de contactarme directamente, hablaron con mis abuelos para organizar una reunión conmigo esta semana. Parece que la reacción negativa que han estado recibiendo de mis primos y otros familiares por mentir sobre mí, finalmente los empujó a enfrentar la situación. Acepté reunirme con ellos inmediatamente para aclarar todo. Mi hermana también estuvo presente en la reunión. A pesar de todo, me alegró verla tanto a ella como a mis padres nuevamente. Esperaba, quizás ingenuamente, que esta pudiera ser una oportunidad para reconciliarnos. Pero tan pronto como comenzó la conversación, quedó claro que ellos no sentían lo mismo. Mis padres no perdieron tiempo en culparme. Estaban molestos porque yo había aclarado su historia falsa. Mi padre, particularmente enojado, me dijo que no tenía derecho a contarle la verdad a la gente ya que no había estado viviendo con ellos, y ya no los consideraba familia. Me acusó de abandonarlos durante los últimos 4 años, ignorar su existencia, y luego decidir de repente visitar a mis abuelos, y reconectarme con los parientes. Sus palabras me dolieron. Sí, había estado fuera durante 4 años, pero solo porque ellos dejaron claro que no querían saber nada de mí cuando me fui a la universidad. Fueron ellos quienes cortaron contacto, se negaron a apoyarme, y ni siquiera se preocuparon por ver cómo me estaba yendo durante todo ese tiempo. Y ahora estaban tergiversando la situación como si yo fuera quien los había rechazado. Intenté mantener la calma al hablar con mi padre. Le dije firmemente que no fui yo quien se alejó de ellos. Fueron ellos 3 quienes eligieron excluirme. Nunca tuve problemas con ellos, todo lo que siempre quise fue ser parte de la familia. Le expliqué que aunque había vivido con el dolor de ser ignorado y abandonado por ellos, eso no significaba que debiera quedarme callado cuando difundían mentiras tan descaradas sobre mí. Ya no estaba dispuesto a dejar que manipularan la historia para su beneficio. Luego me dirigí a mi hermana, y le pregunté directamente: ¿qué tipo de sueño tuviste que abandonar por mi culpa? Según nuestros padres, ella supuestamente había sacrificado tanto por mí, pero nunca había entendido realmente a qué se referían. Mi madre inmediatamente intervino diciendo que sí, mi hermana había renunciado a sus sueños, y todo era porque yo no estaba aquí para ayudarla. Según ella, las calificaciones de mi hermana habían empeorado cuando me fui porque ella y papá estaban demasiado ocupados para cuidarla. Sin mí para ayudarla con sus tareas escolares, había tenido problemas para mantenerse al día. Debido a sus malas calificaciones, incluso tuvo que dejar la escuela secundaria. Básicamente, mi madre me dijo que siempre fue mi responsabilidad asegurarme de que mi hermana tuviera éxito, y guiarla a través de la escuela y manejar todos sus problemas, pero como no lo hice, ahora ella era un fracaso, y yo debía ser culpado por eso. Miré a mi madre como si hubiera perdido la razón. Mientras mi padre y mi hermana la apoyaban, ¿cómo podía culparme por todo cuando era evidente que mi hermana, o incluso ellos, deberían haber asumido más responsabilidad? Era completamente ridículo. Siempre había estado ahí para mi hermana como pude durante mi infancia, pero no podía simplemente guiarla a través de cada obstáculo en su vida, especialmente cuando estaba tratando de construir mi propio futuro. No pude evitar pensar en lo increíblemente egoístas que sonaban. Era como si hubieran esperado que renunciara a mis sueños por ella. ¿Realmente creían que toda mi vida debería haber girado en torno a mi hermana y sus necesidades? Actuaban como si fuera egoísta de mi parte buscar algo para mí mismo, especialmente si significaba no estar presente cada segundo para mi hermana. No era mi trabajo ser su padre. Mi hermana ya tenía edad suficiente para responsabilizarse de sus propias acciones, al igual que mis padres, pero no. Habían decidido colectivamente que era más fácil culparme como si mi ausencia fuera la única razón de todo lo que salió mal. Para empeorar las cosas, mi hermana respaldó lo que dijo mi madre y añadió más tensión. Comenzó a repetir las palabras de mi madre, diciendo que cuando me fui a la universidad, sintió como si la hubiera abandonado. Me contó lo difícil que había sido manejar todo por su cuenta, especialmente sin mí para ayudarla con su tarea, hacerle compañía, darle consejos cuando los necesitaba, y lo que más me sorprendió fue que parecía creer sinceramente que mi decisión de irme al extranjero había sido egoísta, que había elegido mis sueños por encima de sus necesidades. Me dolió escuchar eso, pero en lugar de discutir con ella, quise darle una oportunidad. Así que respondí tranquilamente, diciéndole que si realmente quería cambiar su vida o perseguir algo nuevo, estaría más que feliz de ayudarla ahora. Si quería volver a la escuela o estudiar más, yo podría patrocinarla. Si quería buscar un mejor trabajo que la ayudara a crecer, estaría ahí para apoyarla en todo lo que pudiera. Le dije que ya que claramente quería tanto mi guía, estaría encantado de ayudarla con cualquier cosa que necesitara ahora. Pero en lugar de mostrar algún interés en lo que ofrecí, mis padres y mi hermana me dijeron que si realmente quería ayudarlos, todo lo que tenía que hacer era darles dinero. Mi hermana, sin ninguna vergüenza, dejó claro que no quería estudiar más,
y que era feliz viviendo en esta ciudad natal con su actual novio que trabajaba en una tienda de comestibles. Ya no le interesaba la educación, solo quería apoyo financiero de mi parte. Incluso me sugirió que si pudiera enviarles dinero cada mes, sería genial y realmente podría ayudarlos. No pude evitar burlarme cuando escuché esta sugerencia. El descaro de todo esto era increíble. Esto era exactamente lo que querían desde el principio, hacerme sentir culpable, torcer la situación y luego pedirme dinero. Claramente, me veían como su cajero automático personal o algo así. Afortunadamente, mis abuelos rechazaron inmediatamente lo que mi familia estaba pidiendo. Mi abuelo, sin dudarlo, les dijo que pedirme dinero no solo era inapropiado sino francamente grosero, especialmente considerando que no me habían ofrecido ninguna ayuda financiera durante todos estos años. No podría haber estado más de acuerdo. No es que no quisiera ayudar a mi hermana o apoyarla a construir un futuro mejor, pero la idea de simplemente darles dinero no me parecía correcta. Si comenzaba a entregar dinero, sentía que simplemente seguirían volviendo por más en el futuro. Mis padres, por supuesto, no estaban contentos con esto. Comenzaron a discutir tanto conmigo como con mis abuelos, afirmando que les debía enviarles dinero porque me cuidaron lo mejor que pudieron durante tantos años. Mi padre me llamó egoísta por no retribuir a mi familia, después de todo lo que supuestamente habían hecho por mí. Era honestamente ridículo escuchar estas palabras salir de sus bocas, especialmente cuando nunca habían mostrado ningún cuidado o apoyo real por mí en las formas que realmente importaban. Nunca se sintieron culpables por cortar contacto conmigo, pero ahora estaban tratando de hacerme sentir culpable para que los ayudara económicamente porque sabían que tenía dinero. Al final, me mantuve firme. Le dejé claro a mi hermana que si alguna vez quería hacer un cambio en su vida, si alguna vez quería construir un futuro mejor para sí misma, yo siempre estaría ahí para apoyarla de cualquier manera que pudiera. La ayudaría a encontrar oportunidades, y sería su aliado. Pero no iba a darle ninguna ayuda gratuita. Les dije a mis padres que no les debía nada. Continué, con voz firme pero tranquila. Voy a decirle a todos en la familia exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones. Voy a hacerles saber cómo han estado tratando de manipularme para que les dé dinero, y cómo han estado usando la culpa y las mentiras para obtener lo que quieren. Pueden irse al infierno porque no seré su fuente de ingresos. Mis padres se veían furiosos cuando escucharon esto. Claramente querían discutir más, pero al ver a mi abuelo, se guardaron sus pensamientos. Sin decir una palabra, ambos se levantaron para irse en silencio. Era como si ya ni siquiera pudieran mirarme, no después de lo que acababa de decir. Después de que se fueron, no pude evitar sentir alivio. Mis abuelos estaban contentos de que no hubiera cedido ante mis padres. Sabía que mis padres y mi hermana nunca iban a ver las cosas desde mi perspectiva, y eso era algo que necesitaba aceptar. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y desde que dejé mi ciudad natal, he vuelto a mi vida en el extranjero. Me alivia decir que mis padres no pueden alcanzarme aquí ni molestarme de la manera en que algunos de ustedes podrían haberse preocupado. Así que no hay necesidad de estresarse por eso. Actualización 3. También quiero mencionar que me sentí un poco mal por mi hermana. A pesar de todo lo que pasó, no quería dejarla sin nada, especialmente considerando que todavía estaba tratando de encontrar su camino. Así que antes de irme de mi ciudad natal, le di discretamente $5,000 y le dije que esperaba que usara el dinero para empezar de nuevo, mudarse a una mejor ciudad, crear una nueva vida para sí misma y, con suerte, encontrar alguna dirección. Quería que tuviera la oportunidad de cambiar las cosas, de tomar el control de su futuro. Pero incluso con el dinero que le di, no estoy seguro de lo que realmente hará con él. Quiero creer que lo usará sabiamente, que le ayudará a encontrar algo más satisfactorio, pero honestamente, no tengo mucha fe. He visto cómo ha manejado las cosas hasta ahora, y me preocupa que no tome esta oportunidad en serio. Independientemente de eso, hice mi parte apoyándola, y en última instancia, es su decisión hacer algo bueno con ello.